vamos a hablar de la familia de Jesús y cuando vamos a hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquí nosotros creemos y enseñamos la doctrina de lo que es la cristología, la vida de Cristo Jesús. En otras palabras, creemos que Cristo Jesús es 100% humano y 100% Dios. Y enseñamos la cristología bíblica de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener una cosmovisión equivocada de la persona de Jesús. Por eso los ateos tienen su propia cosmovisión en relación a Jesús. All right? Entonces nosotros vamos a ver a Jesús con la visión bíblica. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en relación a Jesús mismo? ¿Qué dice el Padre en relación a su Hijo? ¿Qué dice el Espíritu Santo en relación a Jesucristo? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué ponemos esto en base, una base teológica, cuando vamos a hablar de una familia cotidiana, una familia que me imagino que María sabía cocinar muy rico también, por el versículo que vamos a leer que dice que Jesús crecía en estatura, queriendo decir que el Señor se fortalecía? Era una familia normal viviendo en esta tierra. Y cuando nosotros hablamos, y cuando yo voy a poner esta plataforma teológica de la doctrina de Cristo, cristología, Juan hace un énfasis muy directo en el Evangelio, en su Evangelio capítulo 1, versículo 9, que dice, hablando de la divinidad de Jesús en esta tierra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando del Señor Jesús. Y en ese mismo capítulo, versículo 14, dice, y aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan da testimonio de la divinidad de Jesucristo. En nuestra familia, en nuestro matrimonio, como seres individualmente hablando, en congregación, nosotros necesitamos la luz de Jesucristo. Como pastor, como esposo, yo necesito que el Señor todo el tiempo esté alumbrando mis pensamientos, mi mente, las intenciones de mi corazón, cada paso de mi vida. Es necesario que igualmente la luz de Jesús ilumine los pasos de nuestros hijos, de nuestras hijas. En nuestra familia, en nuestro matrimonio, como seres individualmente hablando, en congregación, nosotros necesitamos la luz de Jesucristo. Como pastor, como esposo, yo necesito que el Señor todo el tiempo esté alumbrando mis pensamientos, mi mente, las intenciones de mi corazón, cada paso de mi vida. Es necesario que igualmente la luz de Jesús ilumine los pasos de nuestros hijos, de nuestras hijas. Aquella luz verdadera. Puede haber luces falsas, ficticias, temporales, pero Jesús es una luz verdadera. Jesús mismo exclamó de sí mismo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No solamente Juan da testimonio de la divinidad de Jesús, sino Jesús mismo afirma quién es Él. Él es santo, Él es divino, Él es eterno, soberano, siempre ha existido. Pero también fue humano. El Señor Jesús también lloró. El Señor Jesús a veces, podemos decir, muchos lo han interpretado así, tuvo un coraje santo cuando entró al templo y empezó a hacer ahí a voltear las mesas de aquellos que habían cambiado el propósito del templo de adoración en algo como comercio. Y él dice, hey, mi casa es casa de oración, de adoración, y ustedes les han convertido en cueva de ladrones.
En otra ocasión el Señor Jesús se cansó igualmente. El Señor Jesús también tuvo hambre. El Señor Jesús tuvo compasión igualmente. El Señor Jesús fue y lloró al pie de la tumba de su querido amigo Lázaro. La Escritura podemos ver, visualizar la humanidad de Jesucristo, cómo Él se identifica con nosotros. Y esto es lo hermoso del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la humanidad, el libro de Hebreos habla que Él fue idéntico a nosotros, sufrió las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. Él las venció y las venció por nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por eso? Bueno, Juan habla acerca de la divinidad del Señor Jesús, pero ¿qué tal de su humanidad? Mateo 12, 46 al 47, dice el escritor, dice, mientras él aún hablaba, hablando del Señor Jesús, a las personas, a la gente, a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Jesús vivió en una familia tan normal como en muchas familias nuestras, que tienen hermanos y tienen hermanitas. La Biblia da testimonio de que el Señor Jesús no fue hijo único. Fue el primogénito de esa familia, pero no fue el único. Y aquí hay testimonio de la humanidad de Jesús. Mientras él hablaba, la gente, vino su mamá, sus hermanos, y estaban allá afuera, querían hablar con Jesús. Hubiese sido en este tiempo, le hubieran mandado un texto, un WhatsApp. Jesus, we need to talk to you. Él les dijo, le dijo uno, perdón, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Ahí mismo el escritor Mateo 13:55 dice, los que oían a Jesús cuando él hablaba y exponía las escrituras y explicaba la ley, el Torá, y toda la gente se exponía a la sabiduría del Señor Jesús. Algunos replicaron y dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? Y empiezan a mencionar los nombres de Jesús. Identifican al Señor Jesús. Versículo 56, en ese mismo capítulo, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Una familia normal. Pero una familia normal puede traer una transición y un cambio cuando la vida y la presencia del Señor Jesús es una realidad en ellos. Tú y yo podemos parecer personas normales caminando por este planeta Tierra, caminando por el mall, caminando por la tienda, por la Kroger, por el río, por el rancho, a donde a usted le gusta ir a hacer sus compras de grocery para poder cocinar. Pero hay algo diferente en nosotros y esa es la vida de Cristo en nosotros y eso es lo que marca nuestra diferencia. Hubiese yo querido que cuando yo tuve el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Él hubiera cambiado mi exterior, me hubiera hecho un poco más alto, pelo rubio y ojos verdes. Yo sé que muchos de ustedes me están encelando ahorita y también hubiesen querido hacer eso. Pero el Señor lo que está transformando es nuestro hombre interior, esa mujer interior en nosotros, cambiando sentimientos, emociones, curando heridas del pasado y del presente. Esto es lo hermoso de la humanidad de Jesús. Él te conoce, ahorita mismo Él conoce tu dolor y tu tristeza. Él conoce tu preocupación. Él sabe lo más mínimo y lo más profundo de tu vida. Él conoce tus pensamientos. Él conoce el día de mañana que tú vas a vivir. Interesante, ¿verdad? Tú no lo conoces, pero puedes conocer a aquel que lo conoce todo. Y Él puede iluminarte, dirigirte en esta vida cotidiana. Así que cuando vamos a hablar de la familia de Jesús, es muy importante que usted y yo estemos conscientes de ello. Jesús fue tan humano como usted y como yo. Voltea al que está a su lado y dígale, Jesús, mi Salvador, mi hermano mayor, fue tan humano como tú y como yo. Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad.
Y tú también puedes decir, bueno, yo no tengo ninguna necesidad. Bueno, el Señor conoce también todo de ti. Divino, humano, pero ¿cuál fue el propósito de ello? ¿Cuál fue el propósito de su venida? Bien sencillo. Ahí Juan mismo nos lo responde en el versículo 12 del capítulo 1. A todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús vino y nació en una familia natural con un propósito. En su divinidad venir y rescatar a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pagar el precio que el Padre demandaba por el pecado. No, quien demandaba la justicia era Dios mismo. Y el Señor Jesús viene y hace el pago al Padre por nuestra salvación. Y Él es quien nos justifica. Por eso entendemos que cuando viene nuestro acusador y cuando lleguemos a la presencia del Señor, igualmente el Señor Jesús va a estar ahí intercediendo por nosotros, dando testimonio de que nosotros hemos sido salvos a través de su sacrificio, que nuestra deuda de la paga del pecado ha sido cancelada por su sacrificio al Padre. Entonces el Padre nos da acceso a la gloria eterna y a todas las bendiciones que nosotros podemos disfrutar aún en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de que Jesús haya venido a esta tierra, en esta humanidad? Para darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. No simplemente salvarnos del pecado, de la condenación del pecado, sino también hacernos hijos del Padre eterno. Y yo ya se los he explicado y no me canso de repetirlos. No todas las personas, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios. Pero todos aquellos que reciben a Jesús como el Salvador de sus vidas, les da a Jesús mismo el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esta es la hermosa bendición de que Jesucristo vino a esta tierra para abrirnos el camino y acercarnos al Padre y darnos la bendición de poder disfrutar de todas las riquezas de nuestro Padre. Por eso yo les digo, usted y yo no somos como cualquier ser humano que anda por la calle. Tienes necesidad como cualquier otra persona, pero tú tienes una fuente de sustento muy distinta a lo que el ser humano tiene. Si tú eres hijo de Dios, no va a eliminar el hecho de que tú vas a pasar necesidades. Vas a pasarlas, pero vas a tener una manifestación gloriosa de la provisión de Dios tu Padre que Él puede proveer. Esa es una gran diferencia. El mundo tiene todas las necesidades que tú y yo como creyentes pasamos, pero ellos buscan en cisternas secas. Y la fuente de nuestro sustento es una fuente de agua vida que produce salvación, vida eterna y también seguridad y confianza, gozo y alegría en medio de la escasez. Gracias a Dios por la hermosa presencia del Señor Jesucristo en esta tierra en un cuerpo humano. Y ahora teniendo esto como en base, teológicamente hablando, ahora vamos a observar lo que dice esta escritura. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Y terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén. Una familia normal. Yo no sé cuántos de ustedes han andado por ahí en la tienda y han perdido un hijo. No levante la mano. ¿Cómo se siente? ¿Ah? Frío, calor, desesperación. Ahora, ¿cuántos de ustedes fueron niños y se habían perdido? Se perdieron y no sabían qué hacer. Quiero que vaya viendo el contorno. O sea, vamos a hablar de una familia normal. Mire esta familia, ¿ok? Fueron a una fiesta como era de costumbre. Yo sé que a nosotros los hispanos no nos gustan las fiestas y mucho menos de costumbre.
Y si se puede, nos llevamos un Tupperware, ¿verdad? Por si las dudas, para el lonche en el camino. Pero como ellos eran judíos, tenían ciertas fiestas que participar. Entonces, cuando cumplió los 12 años, fueron allá, según la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Y ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, que hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes conocidos, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, primero un día, se dieron cuenta, un día de camino, y luego ahora 3 días buscándolo en Jerusalén, día tras día. Dice el 46, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándoles y haciéndoles las preguntas. ¿A dónde fueron a adorar? Al templo. Ellos se fueron, el niño se quedó en el templo. Dice, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolo y haciéndoles preguntas al Señor Jesús. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿usted cree que le ha de haber dicho María? Jesús, me tienes asustada. Ay, un día de camino, Jesús. Ay, gracias al Padre Eterno, al Adonai, que te encontremos. ¿Usted se imagina a María diciéndole al Señor Jesús? ¿Cómo se imagina? No peque, ok, no peque. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscándote angustiados. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con su padre a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Es el versículo 52. Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Señor Jesús vino, nació en una familia normal, como tu familia y como mi familia. El Señor Jesús se expuso a todas las necesidades que se expone tu familia. Amada familia Foni en español, algo muy interesante y de esencial valor en nuestra vida espiritual, en nuestra familia espiritual y en nuestra familia personal, es de suma importancia que nosotros podamos entender la obra redentora que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros no logramos entender esta obra redentora que el Señor hizo en nuestras vidas, todas las situaciones de la vida, escuche bien, van a estar enfocadas en desafiar nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Cuando el médico te llame y te dé una mala noticia de tu salud, va a confrontar tu fe. Todo lo que usted va a enfrentar como hijo de Dios tiene un propósito: confrontar su fe. Negar a Dios, dudar de Él, de su bondad y apartarse de Él. Pero cuando nosotros estamos conscientes de la obra redentora de Cristo Jesús, que voy a pasar ciertas dificultades en mi familia, en mi matrimonio, el matrimonio cristiano, el matrimonio de los hijos de Dios, tiene las mismas fricciones y complejos y debilidades que cualquier otro matrimonio que no pertenece a Jesús. Pero esta es la gran diferencia. Que los que estamos en Cristo Jesús, los que somos parte de la familia de Cristo y tenemos problemas en el matrimonio, tenemos problemas con los hijos, tenemos una fuente de recurso en nosotros que es el Espíritu Santo, que nos da la sabiduría, nos da la habilidad de pedir perdón, de amar, de aceptar.
Esto es lo hermoso, que cuando nosotros experimentamos la persona de Cristo Jesús en nuestras vidas, aunque parezca un matrimonio y una familia normal, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar necesidades, vamos a pasar temores, pero tenemos una seguridad y una confianza de que el Dios, todo ser supremo, eterno, soberano, habita en nosotros, vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, y tú y yo podemos estar confiados en Él. Si pudiéramos tener a Job el día de hoy, pudiéramos entrevistarlo, él nos podría decir estas palabras: sea el nombre de Jehová bendito en todo tiempo. Y yo puedo levantar mis dos manos, si pudiera levantar mis pies, dale gracias a Dios que yo no he pasado nada de lo que Job ha pasado. Así que no tengo excusa de quejarme de Dios y decirle por qué eres injusto conmigo, sino simplemente levantar mis manos y decir: Señor, gracias porque tu bondad ha sido inmensamente grande para conmigo. Satanás no estaba interesado en lo que tenía Job materialmente, físicamente. Y el mensajero que recibió Job, aparte de la esposa, le dijo: mira, maldice a tu Dios y muérete. Ese era el punto final de toda su trayectoria. Pero ahí fue cuando él dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Él dio, él quitó, sea su nombre glorificado. Yo muchas veces he dicho: Señor, ¿por qué me das y ahora me lo quitas? Señor, si yo ando haciendo tu obra, ¿por qué permites que pase esto? Yo sé que usted nunca lo ha hecho, pero yo sí, yo me confieso delante del Señor y delante de ustedes. Yo sí lo he hecho. Señor, si tú me llamaste a realizar tu obra, pero mira lo que está sucediendo, ¿por qué? Como que si el Señor, cuando nos salvó y nos llamó al ministerio, a una obra, a una tarea específica, Él está obligado a quitar todos los obstáculos para que nosotros podamos realizarlo. No, al contrario, Él va a poner obstáculos para que nuestra fe y nuestra confianza dependa en Él, no en nuestras habilidades. Como hombres de negocios, igualmente, Dios va a permitir ciertos momentos de vacas flacas gordas en nuestras vidas, en la empresa, en la compañía, para que tú puedas depender de Dios, no de tu empresa, no de tu compañía. Él desea gobernar totalmente nuestra vida. Somos familias normales, pero algo diferente había en la familia de José y de María. Estos hermanos del Señor Jesús tenían algo diferente. Y yo quiero concluir con eso. Jesús vivía, moraba en su casa. Jesús convivía con ellos en casa. Conocían a Jesús. Amada familia Foni en español, el deseo de mi corazón es que no solamente Jesús sea un conocimiento teológico, un conocimiento bíblico de la persona de Cristo Jesús, sino que Jesús sea una convivencia, un caminar diario con Él. Que cuando tú te sientes en el sofá, en la cama, cuando tú te sientes y estés pensando cómo vas a suplir las necesidades de tu familia, siempre recuerda que Él está a tu lado. Cuando tú estás pensando, estás meditando en la noticia que te dio el médico, en vez de estar pensando, divagando tu mente, ¿por qué no volteas a tu lado y empiezas a conversar con Jesús? Hay una gran diferencia. Cuando nosotros como padres estamos lidiando con ciertas actitudes de nuestros hijos y no sabemos cómo lidiar con ellos, es bueno hacer una pausa en nuestro diario vivir y conversar, convivir con Jesús. ¿Sabes cuál le hace la diferencia en nuestras familias? La vida de Jesús en nosotros. ¿Qué puede hacer la diferencia en tu matrimonio? La vida de Jesús en tu matrimonio. Cuando vamos a dirigirnos a nuestros hijos,
Cuando vamos a dirigirnos con un compañero de trabajo, siempre estemos pensando que Cristo está presente con nosotros y Él siempre estará escuchándonos, estará observándonos. La familia de José y María fue una familia normal, pero Jesús habitaba en él. La familia de María y Marta, Lázaro, parecía una familia normal, pero tenían a Jesús como el mejor amigo de ellos. Y podemos seguir contando grandes historias. Cuando el Señor Jesús hizo presente, las cosas cambiaron. Cuando el paralítico estaba tirado en la calle, que Jesús venía caminando, surgió esperanza en la vida de él. Y depositaron su fe y su confianza en Jesús y fueron levantados. Cuando los ciegos por las calles oían, no podían ver, pero oían que Jesús se acercaba, lo único que ellos clamaban, el nombre de Jesús. Jesús, ten misericordia de mí, Bartimeo. Cuando Jesús se hace presente, las cosas cambian. Jesús tiene que estar presente en tu empresa y en tu compañía, en tu familia, en tu auto. El Señor Jesús tiene que estar presente todo el tiempo. Y esa es la gran diferencia. Amada familia Fon en español, usted es diferente. ¿Lo cree? Usted es diferente. Y aunque no lo crea, usted es diferente. Y cuando usted está consciente de que Jesús está todo el tiempo en su vida, usted va a cambiar su manera de hablar y de conducirse, y va a cuidar los lugares que usted también pretende, porque ahora Jesús está con usted. Una familia normal como la de usted y como la de mí, pero una gran diferencia: Él cambió todo en la familia.